Buenas tardes o buenas noches a todos. Bienvenidos a mi espacio, bienvenidos al directo. Reconozco que es un tema que a mí me interesa un montón, pero que deseaba de alguna manera que no lo escogierais porque me parece muy complicado, me parece muy difícil intentar resumir o intentar explicar lo que yo creo que es la parte más importante, ¿no? De qué se trata en realidad el arte de la escultura. La escultura es un arte que en general es muy poco comprendido, muchas veces incluso por los mismos escultores. Nuestro arte tiene unas dificultades técnicas quizás superiores a otras artes, pero es verdad que, por ejemplo, los pintores no tienen preocupación porque la pintura se les caiga del lienzo mientras pintan. Es algo a lo que no le dedican seguramente ni medio segundo. En cambio, nosotros sí, tenemos que estar pensando todo el tiempo en cómo se va a aguantar la materia mientras trabajamos, cómo vamos a pasar de un material a otro. Entonces, tenemos unas preocupaciones técnicas y hace que nos obsesionemos con eso y no nos preocupemos a veces por lo que sería el corazón, ¿no?, del arte, por lo más profundo. Eso es lo que quiero ir hoy. Y voy a ir en tres pasos. Hay tres palabras clave o tres ideas clave. La primera es misterio. La segunda es forma. Y la tercera es presencia. La primera, misterio, ¿no? Y utilizo la palabra misterio, que es la que utilizaba Jassans. Un día tenemos que hablar de la tesis doctoral de Jassans, que es muy interesante. Y Jassans hablaba del misterio como ese algo que nos atrae irremediablemente, ¿no? Y ese misterio, yo prefiero la palabra belleza. Entonces, a partir de ahora, en vez de misterio, voy a hablar de belleza, porque me parece un pelín más concreta, más problemática, pero más concreta. Pero es verdad que los que nos dedicamos al arte, los que nos gusta el arte, lo hacemos atraídos por algo. Y ese algo es imposible que lo lleguemos a definir concretamente. Y ese algo, la primera discusión que podemos tener es si ese algo existe fuera de nosotros o ese algo lo creamos nosotros con nuestra percepción. Se ha discutido millones de veces sobre esto. No tengo la respuesta para todos, pero sí tengo la mía. La belleza o el misterio existe fuera de mí. Entonces, la primera clave para mí es que es objetiva, es que existe fuera de mí. Y la segunda, y eso lo desarrollaremos muchísimo más en otro vídeo, es que a esa belleza o a ese misterio accedemos a través de los sentidos, y solo a través de los sentidos. Y esa es una clave que va a ser muy importante. Es algo que percibimos con la vista, con el olfato, con el tacto, con cualquiera de nuestros sentidos. Podemos decir que una niña ayudando a su abuela es algo bonito, y yo estoy de acuerdo en eso, es una cosa muy buena, pero cuando yo hablo de belleza o cuando hablo de ese misterio que nos atrae del mundo, y es a lo que los artistas en principio nos enfocamos, yo estoy hablando de algo que percibimos con los sentidos. No que razonamos con nuestra mente, no que sentimos con nuestro corazón, no. Es algo que a través de los sentidos nos llega a una parte muy extraña del cerebro que hace que sintamos cosas más allá de las ideas o más allá de los conceptos. Me parece importantísimo entender que el camino de la belleza es sensorial, es sensual, a través de los sentidos, porque si no nos vamos a liar muchísimo. Entonces, esta belleza o este misterio que nos atrae, los artistas nos enfocamos hacia ella, ¿no? Al principio nos atrae y después queremos recrearla o queremos crearla, ¿no? Estoy pensando sobre todo en lo que serían los primeros templos. Allí todo se mezclaba, la arquitectura, lo que se encarga del espacio, se mezclaba con la escultura, se mezclaba también con la pintura, se mezclaba con la música que se cantaba dentro, se mezclaba con los olores, con la perfumería. Entonces, las primeras sensaciones estéticas, artísticas, que yo creo que se pudieron empezar a crear incluso alrededor del fuego, eran experiencias muy globales. Poco a poco, ¿no?, después las hemos ido separando y las hemos ido sobre todo aislando mucho cada una de esas experiencias. Entonces, sobre todo a partir del Renacimiento, vamos a separar lo que es la arquitectura por un lado, que va a ser el arte que se va a encargar del espacio, podríamos decir. Por otro lado vamos a tener la pintura, que sería el arte que se encarga del color. Por otro lado vamos a tener la escultura, vamos a tener la música, que se va a encargar del sonido. Y vamos a ir separando y aislando las artes. Y cada arte se encarga de una cosa distinta. ¿De qué se encarga la escultura? De forma muy evidente, la forma tridimensional. Cuando creamos una escultura, cuando vemos una escultura, hay muchas cosas que afectan a la expresión. El primero que se me ocurre es la forma.
¿no? Y yo creo que va a ser el más importante, pero además estaría el tema. Es decir, puedo hacer unas formas, pero esas formas pueden sugerirme una niña, por ejemplo, pueden sugerirme una señora mayor, pueden sugerirme un caballo, o pueden sugerirme nada en concreto. Otro aspecto sería el material. No es lo mismo que una escultura sea de madera, que sea de piedra, que sea de bronce. Otro sería la ejecución del artista o la maestría. Y muchas veces disfrutamos las esculturas casi como si fueran juegos malabares del artista, y lo que admiramos en ellos es lo difícil que parece que ha sido su ejecución. Otro aspecto, aunque durante siglos lo hayamos querido descartar y por suerte fracasamos en ese intento de descartarlo, es el color. El color también forma parte de la escultura. Otra cosa sería la escala. No es lo mismo una escultura muy pequeña que una escultura muy grande, que una escultura exactamente de tamaño natural o un pelín más grande que tamaño natural. Y así encontraríamos muchos aspectos. Pero vamos a centrarnos con el principal, y yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en que el principal para eso sería la forma tridimensional que tiene esa escultura. Como digo, nos faltan palabras, y me encantaría tener todo un abanico de palabras para hablar de ello. Dejadme que proponga, para empezar, dos palabras, ¿no? Una sería forma y otra sería volumen. La forma sería ¿cómo digo forma sin decir forma, ¿no? La forma sería el dibujo que hace una unidad volumétrica, podríamos decir, una unidad escultórica. Entonces, imaginaos que tengo un retrato mío, ¿no? Entonces, la forma general, el huevo de la cabeza, eso sería una forma, que tiene forma de huevo. La nariz tiene forma triangular, vista de frente, ¿no? Y vista de perfil también, es una forma triangular. Los ojos tienen forma almendrada. Entonces, esto sería la forma, lo que yo llamaría forma. ¿Veis que nos faltan palabras? Que enseguida suena torpe. Y la otra sería el volumen. Y me parece un poquito más difícil de definir. Para mí el volumen es cómo esa forma se expresa desde dentro. Entonces, imaginaos que estamos con mi retrato que tiene la forma de huevo, con la nariz triangular, los ojos almendrados, pero yo puedo expresar cada una de estas formas de maneras distintas. Podría hacer una cosa con volúmenes planos, por ejemplo, haciendo que la frente sea plana y aquí otro plano con unas aristas que se forman entre medias. Entonces, las formas podrían ser más o menos las mismas, pero los volúmenes serían planos. Otra cosa sería volúmenes convexos, volúmenes hacia afuera, o que sean volúmenes cóncavos, volúmenes hacia adentro, o que sean volúmenes muy geométricos, es decir, que yo busque siempre que si esto se parece a una circunferencia, que sea exactamente una circunferencia, que sea exactamente una esfera, y si esto es una pirámide, que sea exactamente una pirámide, que sea muy duro de volumen, muy geométrico, muy estricto, por decirlo de alguna manera. O podríamos hacer unos volúmenes muy blandos. Por ejemplo, Rodin no tiene unos volúmenes en realidad que son muy blandos, que tienen más que ver con cómo el artista toca el barro. Casi no hay idea de volumen ahí. Y de todos esos tipos de volúmenes, hay un tipo de volumen que yo creo que es muy especial. Y creo que en realidad es el bueno, es el útil. Y es el volumen que Jassans definía tal cual como volumen. Él cuando hablaba de volumen hablaba de ese volumen, de ese tipo de volumen. Yo lo he llamado la forma de la vida. Y es verdad que es ese tipo de forma que es convexa, es decir, que siempre es hacia afuera, nunca va a ser hacia adentro, siempre es algo como que empuja desde dentro y empuja hacia afuera las paredes. Pero no es estrictamente geométrico, no son esferas, ¿no? Siempre tiene un punto muchísimo más orgánico, es como si fuera un volumen orgánico geometrizado. Y Jassans hablaba siempre de geometrizar la naturaleza y naturalizar la geometría. Es decir, él no quería que hiciéramos volúmenes exactamente como son en la naturaleza, porque le parecían blandos a veces, ¿no? Siempre decía que había que interpretarlos geométricamente, pero al mismo tiempo no había que hacer que fuera pura geometría, la geometría tendría que tener un punto natural. Entonces, para mí el mejor ejemplo es el que sería un globo lleno de agua. Y Jassans a veces nos decía que los seres vivos somos sacos de sangre. Y un poco es así, es decir, tenemos una membrana exterior que contiene toda una especie de líquido, ¿no?, dentro, que hace que tengamos estas formas siempre, fijaos, si miráis los contornos, ¿no?, siempre son volúmenes que van hacia afuera, siempre es como si fuera un globo de agua. Claro, somos más complejos que un globo, o un huevo. Él ponía a veces el ejemplo de un huevo de gallina, ¿no?, que es eso que crece de dentro hacia afuera formando esa superficie perfectamente potente, ¿no? Entonces,
ese tipo de forma, el de huevo de gallina, eso es la forma de la vida. Y si os fijáis, ese es el volumen que se ha utilizado casi siempre en la historia de la escultura, casi desde el principio. La ejecución puede ser torpe, es decir, a veces podemos ver las marcas de la herramienta, de la talla de la madera, por ejemplo, pero sí que la intención es que tenga esa tensión, ¿no? Esa fuerza. Yo le estaba dando muchas vueltas durante muchos años a eso, es decir, ¿por qué este volumen funciona? Y sobre todo cuando miras escultura del siglo XX, ves que hay escultores que probaron a modelar solo con formas cóncavas, por ejemplo, con formas hacia adentro, ¿no? Y es interesante formalmente, hay obras muy buenas hechas desde ese punto de vista, pero no funcionan igual. Pero es que la forma de la vida es especial, ¿no? Y te das cuenta que la han usado todos los escultores durante casi toda la historia del arte, ¿no? Que son decenas de miles de años. Y es por algo. Y me dio la clave una vez que leí algo sobre la percepción del color rojo. Es verdad que el color rojo para nosotros es algo especial. Y eso es así, no porque culturalmente le hayamos asignado al color rojo un valor especial, no es un hecho cultural. Estamos acostumbrados a percibir el rojo de manera especial incluso desde antes de ser humanos. Las cosas buenas y las cosas peligrosas son rojas. El rojo es el color de la sangre, es el color del fuego, cosas peligrosas. El rojo es el color también de la fruta madura en medio del verde. Por eso estamos perfectamente capacitados para detectar una fresa roja en medio de un bosque verde. Lo vamos a ver. A la inversa no va a pasar. Imaginaos que estáis en un entorno naranja y hay un toque verde. No lo vamos a percibir, no nos va a llamar la atención. Entonces hay un tema biológico que hace que nos atraigan unas cosas más que otras. Otros ejemplos podrían ser el movimiento, ¿no? Estamos especialmente capacitados para detectar cosas que se mueven. También tenemos una capacidad especial para detectar simetría, por ejemplo. Y es porque las caras, normalmente, de los depredadores y de las presas, pero sobre todo los depredadores, son simétricas. Entonces, cuando vemos algo simétrico, nuestro sistema de percepción se pone en alerta, ¿no? Te llama la atención sobre eso. Hay algo muy primitivo en el cerebro que te dice, mira eso y presta atención. Y enseguida descartamos a ver si es peligroso o si no lo es. Es posible que la forma de la vida también forme parte de eso, es decir, que nuestro sistema de percepción esté preparado para prestar atención o para fijarse más en este tipo de formas. Digo, pues yo creo que sí, ¿no? Por eso lo llamé la forma de la vida. Todo lo que crece, todo lo que está vivo, tiene ese tipo de volumen. Los insectos, los escarabajos, por ejemplo, son exactamente así. Las setas son exactamente así. Los animales, los sacos de sangre, como podría decir Jassans, son así, es decir, tienen este tipo de volumen. Y sobre todo hay muy pocas cosas inorgánicas que tengan ese tipo de forma. Casi solo se me ocurre una, y es curiosamente un objeto con el que tenemos una relación especial, que serían las piedras de río, ¿no? Esas piedras redondeadas, los cantos rodados de los ríos. Y fijaos lo mucho que nos atraen, cómo los niños especialmente, que siempre están más abiertos a estos temas de percepción, tienen la tendencia a querer recolectarlas, a querer cogerlas y llevártelas a casa y cuidarlas. Tienen algo especial esas piedras. Hay algo que nos llama a ese tipo de volumen que nos atrae. Por eso creo que cuando somos escultores tenemos que estar atentos a eso. Es decir, no vale cualquier tipo de volumen, no vale cualquier tipo de expresión de la forma. Y yo a eso le dediqué los 20 años después de terminar con Jassans. Yo me obsesioné con eso. Y yo creo que si mi escultura tiene algo bueno es esa base del volumen, de la idea de volumen, de la forma de la vida. Entonces eso es lo que me permite después jugar con todos los demás elementos. Después puedo jugar con la textura, puedo jugar con el ensamblaje, puedo jugar con el color, pero debajo de todo eso hay una estructura muy potente que es la forma de la vida, que es algo que apela a algo instintivo en nosotros, que hace que nuestra relación con la escultura sea diferente, ¿no? Sea poderosa. Y después, pero poderosa, ¿en qué sentido, ¿no? Y vamos a ir ahora a la tercera idea. Y mi planteamiento era, vale, yo me obsesiono con el volumen de la vida, pero ¿para qué quiero hacer esculturas? ¿Qué quiero contar con las esculturas? Yo durante esos 20 años en donde estaba haciendo escultura clásica, en realidad el tema me daba igual. Y no fue hasta bastante tiempo después que empecé a pensar, no tanto en lo que yo quería de la escultura, sino a ver, a mí qué es lo que me atrajo de la escultura. Y yo me di cuenta que a mí lo que me atrajo de la escultura es la escultura arcaica.
Especialmente empecé con la escultura egipcia, que me fascinó. Y pues empecé a plantearme por qué esa gente hacía esculturas, por qué muchos hemos hecho esculturas. Y hubo un momento en que me di cuenta que en realidad la humanidad siempre ha hecho esculturas casi para una sola cosa, ¿no? Hasta hace muy poco, que es para rezar. Es decir, nosotros le rezamos a esculturas. Me da igual, podemos hacer lo que queramos, pero en realidad hacemos dioses, hacemos ídolos. Las esculturas tienen ese poder. ¿Pero por qué tienen ese poder? La escultura tiene algo que tienen muy pocas artes. El cine y la pintura podríamos decir que son ventanas, ¿no?, que nos permiten ver a un mundo que está más allá del lienzo, más allá de la pantalla. Entonces tú te sientas tranquilamente y contemplas ese mundo pintado o ese mundo cinematográfico y no hay peligro porque esos personajes están detrás de una ventana y no te pueden ver. En cambio, la escultura, como el teatro, pasa algo muy distinto, y es que la obra está en el mismo espacio y en el mismo tiempo que tú. Cuando tenemos una escultura en la habitación, cuando estamos en un sitio con una escultura, se crea una relación a veces tensa, ¿no? Y vale, yo puedo mirar la escultura, pero esa escultura también me va a mirar a mí. Y sentimos esa presencia, sentimos que haya alguien con nosotros en la habitación. Y yo me di cuenta que esa presencia es tan poderosa que siempre la hemos empleado para lo mismo. Es decir, hemos creado ídolos, dioses a los que rezar. Y no se les reza nada más. Es decir, no hay rezos a pinturas. En realidad a las pinturas no se les reza. Las pinturas nos cuentan historias o nos sugieren historias. Pero pocas veces se les reza a una pintura de forma natural, ¿no? O no se reza a canciones, no, rezamos cantando, pero no rezamos a la canción. Entonces, ¿a qué le rezamos? Al ídolo, a la escultura, a esa cosa que está allí en medio de nosotros, ¿no? Y que no es uno de nosotros, pero es alguien y que sentimos que es alguien. Y esa sensación es tan poderosa que sigue durando hoy mismo, aunque no queramos darnos cuenta. Es tan poderoso que ha sido prohibido en muchas religiones. Y las religiones grandes y organizadas tienen siempre la tendencia a prohibir eso. Es demasiado poderoso. El judaísmo lo tiene prohibido, el islam también lo tiene prohibido, el cristianismo ha tenido muchísimas tentaciones de prohibirlo, pero precisamente se le quiere quitar ese poder, porque realmente cuando estamos delante de una escultura cuesta entender que esa escultura representa algo. No, es algo, porque es que es algo real, es algo que está aquí. En realidad la escultura lo que hace es hacer presente el que no está. A Dios, a los dioses no les vemos, pero creemos que están presentes. Pues la escultura lo que hace es hacerlos presentes. En muchas plazas de pueblo medievales, en muchos pueblos, ¿qué hay en medio de la plaza? Una escultura del rey, y si puede ser a caballo, poderoso, ¿vale? El rey está lejos, el rey está en otro lugar, pero en medio de la plaza está el rey. No le representa, es el rey, está ahí en medio. Y también se ha empleado muchísimo para representar a nuestros hermanos que ya no están, es decir, a los muertos. Entonces serían las tres grandes ramas que yo creo que en realidad vienen de la misma, es decir, hacer presente a Dios, ¿no? El ídolo, ¿no? Sobre todo dioses, reyes y hermanos desaparecidos. Yo creo que eso es muy importante, y en realidad en el siglo XX eso se nos olvidó, nos despistamos, empezamos a liarnos y empezamos a probar mil cosas y al final no sabíamos qué era la escultura. Intentábamos transmitir ideas con la escultura, ¿no? Y nunca ha funcionado. O sea, la escultura es un medio terrible para transmitir ideas, ¿no? No es nada claro, cada cual entiende lo que quiere, tiene que haber después un comisario artístico ahí explicándote, dando la matraca de que esto en realidad significa esto y esto significa tal porque tal, y tiene que darte todas las explicaciones con palabras, porque la obra no basta. Es decir, una escultura jamás podrá transmitir una idea. Yo cuando planteo esto, cuando digo esto, que en realidad las esculturas siempre son ídolos, siempre son dioses, hay gente que me rebate, que dice que no, que eso es algo del pasado, pero que en realidad en nuestros días no funcionamos así, que somos gente más evolucionada. Pero yo no lo tengo tan claro. Es decir, en las sociedades antiguas era típico que cuando un pueblo conquistaba a otro, uno de los actos rituales de la victoria era destruir los ídolos del pueblo conquistado, destruir sus dioses y destruir sus reyes. Por eso tenemos tantas esculturas con la nariz rota o con la cabeza arrancada, porque se hacía así, hay que destruir, ¿no?, al otro. Lo seguimos haciendo, es decir,
podemos escandalizar con los talibanes que demolieron a los budas en Afganistán, pero incluso en los países más occidentales que nos podemos imaginar, como por ejemplo Estados Unidos, no hay revuelta que no tenga su destrucción de esculturas. Las estatuas siguen siendo cosas con las que tenemos una relación muy primaria. Y cuando alguien lo hace, por ejemplo, con una pintura, en general nos parece una aberración, ¿no? No entendemos por qué alguien le tira un bote de pintura a un cuadro, ¿no? No tiene sentido, menos para el que lo hace. En cambio, cuando vemos en la tele que alguien derriba una escultura, no nos planteamos que esa escultura es una obra artística creada por un artista y que tiene su valor artístico. No. Lo asumimos como más natural, ¿no? Y es porque en realidad esa escultura no representa, sino que es. La escultura, en cambio, es maravillosa porque lo que hace es traer objetos de un mundo extraordinario y los trae a nuestra realidad. En el pasado traía ídolos, traía dioses, a Dios que no podemos ver, a los dioses que no podemos ver, los construimos, los hacemos de madera o de arcilla, ¿no? Y los tenemos aquí en medio. Y ahora hay mucha gente que tiene una relación muy parecida con eso. Es decir, por eso mucha gente tiene cascos de Darth Vader o tiene objetos de películas que les parecen icónicas, un ET a tamaño natural, yo qué sé, locuras de estas que podemos llegar a tener. No, en realidad lo que queremos es que parte de ese mundo que nos fascina, que nos gusta, lo queremos tener en nuestra casa, ¿no? Y yo creo que este punto de poseer ese objeto, esa cosa de que el objeto es algo que yo quiero tener en mi casa, que quiero tener en mi capilla personal, podríamos decirlo así, es algo que es muy antiguo en la humanidad y que me parece necesario. Por tanto, estas serían las tres ideas y voy a acabar ya, se ha hecho largo, quería que fuera más corto. Primero de todo, la idea del misterio o la belleza, es decir, tener claro que es algo que nos atrae irremediablemente. La segunda idea es la forma, es decir, yo creo que eso que nos atrae del mundo es algo que percibimos a través de los sentidos. Y en el caso de la escultura tiene que ver con la forma y el volumen. Y la tercera idea es la idea de la presencia. La escultura crea algo que comparte el tiempo y el espacio con nosotros y con el que tenemos una relación especial, una relación personal. Yo creo que si tenemos esas tres cosas claras, nuestra obra va a coger muchísimo más peso, ¿no? Muchísima más potencia. Y yo creo que si algo funciona en mi obra tiene que ver con esas tres cosas. Es decir, busco algo que me fascine del mundo, ya sea del mundo natural o del mundo imaginado, lo expreso a través de una forma contundente, de la forma de la vida como base, y después la complemento con colores, texturas, objetos ensamblados, muchas otras cosas, y después creo presencias. Hay dos cosas que me gustan y quiero terminar con esto. Me gusta mucho que la gente se sabe los nombres de mis personajes. Muchísima gente se sabe los nombres de mis esculturas. Y no me dicen la que tiene el pelo rizado, la que tiene así los dos tirabuzones. No, me dicen Keizar, me dicen Calex, ¿no? Y saben quién es, porque es alguien. Y la otra cosa que me gusta, y es algo que he recreado aquí, que a mí no se me habría ocurrido, pero he visto que mucha gente que me compraba mis esculturas de forma natural y sin que yo lo hubiera pensado nunca, les ponían velas. Es decir, cuelgan las esculturas en su casa y le ponen una vela. Eso tiene un significado muy claro y eso es lo que a mí también me abre los ojos. Es decir, claro, es que somos eso. Es decir, llevamos como mínimo 40.000 años, como mínimo, seguramente mucho más, haciendo esculturas y hemos tenido esa relación con las esculturas. Da igual que seamos ateos, da igual que no creamos en nada, nuestra relación con ese objeto tiene que ver con esa tradición. No la neguemos, aprovechémosla, ¿no? Démosle fuerza a eso, cojamos esa tradición tan antigua y sigámosla. Muchísimas gracias, y ahora sí, lo dejamos para otro día. Hasta muy pronto.